Primero un desquite del año pasado, porque estaba invitado el año pasado y me rompí la pierna, me fracturé un hueso 3 días antes. Pero siempre, claro, es una emoción particular. Además, mis editores es una editorial independiente catalana. Este, y es curioso, yo tengo muchos años viviendo fuera de Perú y de América Latina. Y, y curiosamente es la ocasión en la que más oportunidades tengo de encontrarme con otros escritores latinoamericanos es también fuera de Latinoamérica, ¿no? Eso es una sensación como de encuentro y conocer el trabajo que están haciendo otras personas, ¿no? Bueno, ¿no? Sobre todo porque, digamos que en cierta forma el boom ha durado más en el Perú que en el resto de América Latina, porque la presencia activa, digamos, de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, está ahí todavía, ¿no? Su última novela es de hace un par de años, ¿no? Pero sí, el boom yo creo que fue ha sido una sombra, ha sido un horizonte muy interesante, ¿no? No solamente el boom, digamos, porque cuando uno piensa en el boom piensa en 4, 5, 6 escritores, hombres, todos ellos que abrieron muchas puertas, pero opacaron, ¿no? la obra de muchas otras personas también. Pero en general, digamos, el trabajo de escritores y escritoras que comienzan a producir en los años 60, 70, es una sombra fuerte, pero también yo creo, en mi caso particular, también es una inspiración interesante, ¿no? Y creo que una de las cosas que se ha ido extraviando poco a poco en el camino es el tipo de ambición descomunal que tenían los escritores, los novelistas, sobre todo de esos tiempos. Y esa es una cosa que yo trato de recobrar un poco, ¿no? Que estoy tratando, digamos, de recobrar un poco, ¿no? No tratar de escribir lo que llamaban la novela total en ese tiempo, pero por lo menos tener esa especie de ambición de que escribir una novela no es solamente contar una historia, sino como crear un mundo, lo que implica muchas historias, muchos niveles distintos de lectura, etcétera, ¿no? Claro. Yo creo que en mi caso particular, por lo menos, es una convergencia de esas, digamos, como dos líneas, ¿no? De una literatura muy pública y muy política, que piensa mucho en temas como la nación, en la violencia política y en los espacios públicos, digamos, ¿no? Y esa otra literatura un poco más intimista, ¿no? De historias familiares y eso. Que en mi caso yo encuentro que me siento cómodo en los dos lados y para mí resulta bastante natural dejar que esas cosas confluyan en una misma ficción, ¿no? Y en el caso de la novela que mencionas de Vivir Abajo, de hecho, el- mi primer impulso para escribir la novela no fue escribir una novela política. El primer impulso fue tratar de explorar las relaciones entre padres e hijos, madres e hijos, e hijas. Este, Quizá con mayor incidencia padres e hijos. Pero ese fue el impulso. Después porque los personajes que aparecieron al principio, sobre todo la figura del padre, era alguien que estaba tan relacionado con como dice la historia, el lado más oscuro, digamos, de la historia latinoamericana, en particular la época de las dictaduras militares de derecha en América Latina y sobre todo en el Cono Sur. Porque apareció ese personaje y ese personaje era el padre y además era un estadounidense. Como que todo el universo de la novela se creció súbitamente. Ya no solamente eran relaciones entre ese padre y su hijo, sino además las relaciones políticas entre los países latinoamericanos, las relaciones entre Estados Unidos y el Cono Sur y la región de los Andes, etc. Entonces fue como muy natural que fueran confluyendo ambas cosas, ¿no? Claro, en el caso de Borges, que era una persona tan en contra de la imagen que se suele tener de él, Borges era una persona muy permeable a los hechos de su tiempo, casi de una manera como periodística. Es como que
cosas ocurrían en algún lugar del mundo un día y semanas después Borges ya estaba creando algunos de esos cuentos que ahora nosotros leemos como emblemas etéreos y abstractos y absolutamente filosóficos, pero que a él encontraba la inspiración para esos cuentos en los diarios, ¿no? En las noticias, ¿no? En las cosas que pasaban en Argentina y en el resto del mundo. Pero mira qué interesante que lo menciones, porque el Aleph, en relación con lo que hablábamos antes, el Aleph en efecto tiene yo creo, tiene esta como permeabilidad a las cosas que estaban ocurriendo cuando Borges escribió el cuento, el suicidio de Hitler, la derrota alemana, la liberación de los campos de concentración, los bombardeos atómicos en Japón. Pero al mismo tiempo Borges lo construye como un conflicto que en cierta forma es un conflicto familiar, ¿no? Es la historia de un hombre enamorado de una mujer, en conflicto con un segundo hombre que es el primo de ella y que en el manuscrito original además era el hermano de ella, y la presencia un poco ominosa del padre en algún lugar de la casa, ¿no? Pero todo eso para hablar también, yo creo, de política, ¿no? En términos muy globales además, ¿no? De lo que está pasando literalmente en el mundo. El Aleph es un cuento acerca del mundo además, ¿no? Pero sin perder de vista ese otro nivel, que es contar una historia privada de las relaciones entre tres individuos, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que entre los géneros literarios, las formas literarias que están creciendo más rápidamente en América Latina y en otros lugares del mundo, hay cosas como la crónica, la autoficción, que son mucho literatura del yo, ¿no? En contraste con la típica novela canónica latinoamericana casi siempre ha sido la literatura del otro, ¿no? Y de lo colectivo, ¿no? Creo que hay una tendencia mayor ahora a hablar sobre uno mismo. Y claro, eso puede entrar en conflicto. No necesariamente empequeñece las fronteras, digamos, pero porque al mismo tiempo está abriendo un aspecto que antes no era tan común encontrar, ¿no? Pero es diferente. Sí. Yo sé que yo estoy muy presente en mis novelas y yo sé que mis novelas vienen de un lugar muy personal, pero creo que soy, no sé, tal vez me gane el pudor y prefiero disfrazarme todo lo posible de alguien más en mis libros, ¿no? En la novela que mencionaste hace un rato, En Vivir Abajo, de hecho eso está como literalmente convertido en un personaje que en diversos momentos de la historia siente la necesidad de ponerse máscaras, ¿no? De cubrir su rostro literalmente, ¿no? Cuando siente que está siendo demasiado expuesto. Hombre, el Quijote. Moby Dick, probablemente. De libros peruanos, yo cambiaría mi vida por haber escrito La Casa Verde o Conversación en la Catedral, probablemente, o La Guerra al Fin del Mundo, o la poesía de Vallejo, posiblemente, ¿no? Pero si me dices un libro, yo creo que El Quijote.